Feliz sábado, hermanos y hermanas. Que la paz de Dios esté con todos en este lindo sábado. Hace 17 semanas que cerramos los edificios de nuestra iglesia, pero continuamos firmes en la fe. Estamos animados en el Señor, siendo protegidos, amparados, amados por el Señor. Hoy es día 4 de julio, un día que en este país conmemoramos la libertad y pensamos también en la libertad religiosa que tenemos. Gracias a Dios y valoramos esto con todo nuestro corazón. Varios hermanos perdieron sus queridos y hace pocos días fuimos informados que Omar perdió su papá por causa del COVID-19. Oramos para que el Señor lo consuela a él y su familia y que encuentren la paz en Jesús y en su palabra. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, gracias por tu bondad y tu misericordia para con nuestras familias. Gracias por tu compasión. Mismo que no comprendamos todas las cosas, confiamos en el Señor y pedimos-te tu consuelo, tu paz para con Omar y su familia que ahora sufren por la pérdida de su papá. Otros hermanos también todavía sufren porque perdieron sus queridos. Señor Dios, queremos hoy renovar nuestra confianza en el Señor. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que seamos ricamente bendecidos, animados en el Señor, para nos preparar para la segunda venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es una aventura espiritual cuando leemos la Biblia como un todo. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia intentando encontrar las conexiones entre los libros. Las historias de la Biblia no están aisladas, son conectadas unas con las otras, los conceptos también. La Biblia es un libro que es una historia de amor, una carta de instrucciones sobre cómo sermos salvos en Cristo Jesús. Las historias están conectadas y uno de los grandes desafíos que encontramos es cuando leemos la Biblia con oración, con humildad, ¿dónde nos encontramos nosotros en la historia bíblica? ¿Dónde nos encontramos nosotros en esta caminata junto con Jesucristo en dirección al cielo? Los estudiosos dicen que hay 4 temas principales en la Biblia. Uno es la creación. Entonces, después la caída. Después de esto, la restauración. Después de esto, la redención. Y después, la restauración. En Génesis vemos la creación y la caída. Estos temas están siempre siendo mencionados en toda la Biblia. Y mismo en Génesis vemos el inicio de la redención, cuando Dios hace esta primera promesa de un Mesías venidero en Génesis capítulo 3, versículo 15. A partir de ahí, siempre las personas están esperando el Mesías. El libro de Éxodo habla de la experiencia del pueblo de Israel que fue hecho esclavo, y Dios, después de 400 años, con mano fuerte, redime, salva, liberta su pueblo a través de Moisés para una caminata, para una
para una aventura espiritual también hasta la tierra prometida. Dios los invita a crecer espiritualmente y está nos invitando también a crecer. Lo interesante es que el Éxodo no es solamente mencionado en el libro de Éxodo, a través de todo el Antiguo Testamento, el Éxodo es mencionado por los profetas. Hay alusiones al Éxodo y mismo en el Nuevo Testamento. La redención encuentra su clímax en la persona de Jesucristo y la restauración también. Así como Génesis en sus 2 primeros capítulos habla de la creación de un mundo perfecto, los 2 últimos capítulos de Génesis hablan de esta restauración prometida. Y mientras que esperamos con fe en este mundo lleno de problemas, de pecado, de provaciones, de tristezas, nos aferramos al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Estos 4 elementos vemos, todos ellos entrelazados, unidos, conectados. Por ejemplo, Isaac hace una pregunta a su papá cuando suben al monte Moriah. Él pregunta, ¿dónde está el cordero? Esta respuesta no pudo dar Abraham porque dijo, Dios proveerá. Solamente Juan Bautista pudo dar esta respuesta cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que saca el pecado del mundo. Hoy quiero invitarles para leermos un texto de Lucas capítulo 9, versículos 28 y delante. Y en este texto, al leermos la historia de la transfiguración de Jesús, prestemos atención en aspectos del Éxodo, aspectos del Antiguo Testamento en esta historia extraordinaria. Empezamos en el versículo 28. Unos 8 días después de esas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y aparecieron 2 varones que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieran en majestad y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando despertaran bien, vieran su majestad y a los 2 varones que estaban con él. Y cuando esos seres se iban alejando de Jesús, Pedro le dijo, Maestro, será bueno que nos quedemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, que hagamos una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió. Al quedar ellos dentro de la nube, sintieran temor. Y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo a él. Cuando cesó la voz, hallaran que Jesús estaba solo, y ellos callaran. En esos días no dijeran,
no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, qué historia extraordinaria de la transfiguración de Jesús. La confesión de Pedro acababa de pasar algunos días antes, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. Luego después Jesús hace esta profecía de su muerte y de su resurrección, pero los discípulos están ciegos y no comprenden, no captan esta verdad. Jesús entonces dice: si alguno quiere venir en pos de mí, mismo capítulo, versículo 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Entonces, y en el versículo 26 dice: el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y en la de los santos ángeles. El que se avergüence de mí y de mis palabras. En la experiencia de la transfiguración, en el final, la voz de Dios dice: escuchadlo a Él. No escuchen a otros, escuchadlo a Él. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, río Jordán, por Juan Bautista, posiblemente cerca del lugar donde los hijos de Israel atravesaran para pasar el río Jordán y en dirección a Jericó. Imaginen que Jesús fue bautizado allí, que nos hace acordar de la historia del Éxodo, de la salida del Egipto con mano fuerte de la parte de Dios para con Israel y la llegada a la tierra prometida. Y ahí también en el bautismo de Jesús se oye la voz de Dios: este es mi Hijo amado, a quien lo quiero mucho. Entonces, vemos en esta experiencia de la transfiguración elementos del Éxodo también. Por ejemplo, Jesús les invita a subir el monte. Nos hace lembrar de Moisés subiendo al monte para se encontrar con Dios. Aquí dice que la apariencia de su rostro se cambió, su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Nos hace acordar de Moisés después que estuvo en la presencia de Dios. Y aquí vemos Moisés y Elías. Los tres aparecieron con majestad y gloria, incluyendo Jesús. Aquí dice que Pedro quería construir enramadas. Nos hace lembrar, nos hace acordar de la tienda de la congregación donde Moisés se encontraba con Dios. Y también una nube. Aquí dice que una nube los cubrió y nos hace acordar y recordar la presencia de Dios a través de una nube en el tiempo del pueblo de Israel. Y así también como Dios habló al pueblo muchas veces. Jesús en el versículo 31 dice, cuando comparamos los tres evangelios, en el evangelio de Lucas, el único evangelio donde encontramos el tema de la conversación entre Jesús, Elías y Moisés. Los otros evangelios solamente hablan que aparecieran Elías y Moisés con Jesús, pero no hablan del tema de la conversación. Aquí dice en el versículo 31 que aparecieran en majestad
y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por cumplir en Jerusalén. ¿Qué es esta partida? Esta partida es la muerte de Jesús, su sufrimiento en Jerusalén, su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero es muy interesante que en el original no está hablando partida, está hablando del éxodo de Jesús. ¿No es impresionante esto? El éxodo de Jesús. Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, animándolo para su éxodo en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy importante en la Biblia. Es mencionada 667 veces en el Antiguo Testamento, 144 veces en el Nuevo. Pero Jerusalén, la historia de Jerusalén es muy trágica, porque Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise salvarte, pero tú no lo quisiste. Jerusalén muchas veces desobedeció a Dios. Jerusalén mató profetas, persiguió profetas. Pero en el final de la Biblia, Dios nos habla a través de Juan sobre la nueva Jerusalén. Y Jesús prometió: yo voy a prepararvos lugar. Entonces, en este contexto de la historia de la salvación, vemos la creación, vemos la caída, vemos la redención y la restauración. Entonces Jesús nos dice: quien perseverar hasta el fin, este será salvo. Qué consolación para nosotros de permanecermos salvos, de permanecermos firmes para sermos salvos en el día final. Así como Moisés y Elías animaran a Jesús en su éxodo, la Biblia nos dice que en Getsemaní un ángel también vino para animar a Jesús. Pero es muy interesante observarmos cómo Jesús estaba decidido de ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén en este último tiempo final para Jesús quería decir sufrimiento, muerte en la cruz. En el versículo 51, en el capítulo 9, versículo 51 dice: cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir a Jerusalén. En el original dice que Jesús estaba resolutamente, decididamente, con su rostro dedicado, totalmente resoluto, decidido para Jerusalén. Gracias a Dios, Jesús no huyó como Jonás. Jesús enfrentó Jerusalén, enfrentó el sufrimiento, la cruz, para dar salvación para ti y para mí. Ahora vamos a ver algunos elementos de esta historia que son elementos impresionantes. Lucas es el único libro que dice en el versículo 29 que Jesús entró en su transfiguración mientras que estaba orando. Mientras que estaba orando. En el libro de Lucas, Jesús es un profeta, es un salvador que ora, que depende de Dios. Así debemos ser nosotros, depender más de Dios en oración. Este tiempo en que vivimos, tal vez sea una invitación clara del Señor para que oremos más, para que leamos más su palabra y prediquemos más el Evangelio de maneras creativas. Pero una otra cosa impresionante es que los discípulos no escucharan la conversación entre Elías, Moisés y Jesús. No escucharan.
¿Por qué? Porque estaban durmiendo, imaginan, estaban durmiendo porque estaban tan estresados, tan tristes que perdieron. Solamente despertaron después de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Hermanos queridos, hoy es un tiempo de despertarnos espiritualmente. Así como Dios sacó el pueblo de Israel del Egipto con mano fuerte, Jesús murió por nosotros. Jesús es nuestro gran libertador. Y dentro de la declaración de misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret, una de las cosas que él mencionó, él vino para libertar los cautivos. No hay razón para permanecernos cautivos en nuestras adicciones, en nuestros pensamientos malos de desesperanza, en nuestros vacíos, en nuestra depresión. Es tiempo de retornar al Señor Jesús. En el original, cuando la nube vino para ellos sintieron temor. Y en el original, Lucas es el único evangelio que dice, a Él escuchad. Es tiempo de escucharnos la voz de Jesús más que cualquier otra voz. Es tiempo de renovar nuestra confianza en el Señor. Es tiempo de nos encontrarnos en la historia bíblica nosotros. En el miércoles pasado, el hermano Arias, cuando leemos juntos el Salmo 73, en el final el hermano Arias levantó su mano y dice, pastor, al leer este salmo, yo me veo en esta historia. Estoy aquí en esta historia del salmista. Fue para mí este mensaje. Así debemos nosotros ver la historia bíblica, dónde estamos nosotros en la historia bíblica. Y voy a terminar leyendo un texto de Lucas 10:39, que muestra un ejemplo extraordinario de una persona que estaba a los pies de Jesús escuchando su voz. Es el ejemplo de María. Está en Lucas capítulo 10, versículo 39. Lucas capítulo 10, versículo 39. Aquí dice que Marta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Que Dios te bendiga, te guarde, para que juntos, al nos asentarnos a los pies de Jesús, al leermos su palabra, que escuchemos la voz de Jesús para nosotros. Amén. Oremos juntos. Padre querido, gracias por la preciosidad de tu palabra, la realidad de tus promesas en nuestra vida. Gracias por la historia de la salvación. Gracias porque Jesús fue decididamente a Jerusalén. Sufrió, murió, muerte de cruz, resucitó y ascendió al cielo y está hoy intercediendo por nosotros. Señor, danos un nuevo vistazo de tu amor hoy. A medida que escuchamos tu palabra, que podamos aprender a compartirla con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios con todos. Amén.